Muy buenas tardes, sean todos y todas bienvenidos al seminario Accidentes de Trabajo. Antes de iniciar, me permito realizar las siguientes recomendaciones. Cada participante debe ingresar a la plataforma Zoom con su nombre y apellido. Por favor, no usar sobrenombres. Con la finalidad de registrar su asistencia, en la sección del chat podrán encontrar el link del registro al presente despliegue académico. Es importante mantener encendidas sus cámaras. Esto se considerará para la entrega del certificado. Rogamos colocarse en un lugar cerca del Wi-Fi para tener mejor señal y evitar el uso de otras plataformas como YouTube o Netflix, entre otros, mientras dure este proceso académico. Los micrófonos se encuentran silenciados para evitar interferencias. La metodología de este proceso es la siguiente. Una vez que finalice la ponencia, las y los participantes podrán realizar preguntas al formador sobre el tema tratado en esta jornada académica, para lo cual deberán activar el icono levantar la mano para que nosotros podamos habilitar su micrófono. Este proceso académico está constituido por 2 sesiones. La primera se desarrolló el pasado 10 de noviembre del 2022. Los participantes que cumplan con la asistencia de las 2 sesiones recibirán un correo electrónico en el que recibirán su acceso a la plataforma de la Escuela de la Función Judicial para realizar la evaluación y la encuesta, lo que les habilitará el certificado de este proceso. Le recomendamos nuevamente que en la sección de chat podrán encontrar el link de asistencia. Este es el único medio por el cual se verificará su asistencia. Los mensajes que se reciban a través del chat no serán considerados. Nuevamente queremos extender un cordial saludo al doctor Francisco Cáceres, a quien le agradecemos acompañarnos nuevamente en esta jornada académica. Doctor Cáceres, muchísimas gracias. Tiene usted la palabra. Bueno, muchas gracias y gracias a la organización también, ¿no? Y bueno, vamos a continuar. Si quisiera ver si me confirman si se puede ver la pantalla, por favor. Sí, doctor, estamos viendo su pantalla. Ahí, ¿sí se ve? Sí, doctor. Ya, perfecto. Entonces, miren, esta tarde vamos a completar un poco lo que habíamos visto de accidentes de trabajo. Y mi objetivo de esta charla es darles una mirada diferente a los accidentes. Normalmente pensamos que los accidentes, como veíamos la semana anterior, había el tema de 0 accidentes, que eso no se da. A veces vemos que los accidentes traen problemas, a veces dificultades, pero a veces no dimensionamos todo lo que significa el accidente. Pero yo quisiera esta tarde ver otra mirada de los accidentes, ¿no? Tanto desde el punto de vista problemático, pero también aportando soluciones, ¿no? Entendiéndose que los accidentes de trabajo obviamente generan mucha pérdida, sobre todo a los trabajadores. Entonces, uno de los temas importantes que en las últimas investigaciones sobre accidentes es que las causas de los accidentes tenemos en el origen humano del accidente de trabajo. Y esto no quiere decir que señalemos con el dedo, decir, mire, siempre el accidente tiene la culpa del trabajador. Ese es un error, ¿sí? Sabemos que obviamente que el comportamiento de un trabajador se debe a muchas aristas, pero una de las cosas importantes es mirar que una sola persona no es el causante del accidente, ¿sí? Entonces vamos a mirar, vamos a entender todas estas aristas de estas otras miradas de los accidentes. Y tenemos que entender que los accidentes definitivamente son una pérdida para todos, ¿no? Para el trabajador, digamos, el costo humano. Este costo que genera dolor, que genera... Imagínense lo que significa un trabajador que está totalmente activo y de esa realidad a pasar a una persona que está atendida, que tiene que estar tomando las citas para los hospitales y que tiene que estar haciendo un sufrimiento con su misma familia, ¿no? Inclusive que sufre marginación. Entonces, el costo humano del accidente es muy importante. Y de hecho, una de las cosas que aprende el trabajador, dicen, eso sí es aprender con sangre, es definitivamente el costo humano. Y por otro lado, el costo económico del accidente, ¿no?
El costo económico del accidente, que significa baja en sus ingresos, baja en su patrimonio muchas veces, estos gastos adicionales que tiene que tener por su enfermedad, por su lesión. Y eso obviamente son costos que el trabajador definitivamente tiene que sacar de donde no tiene, es así prestado, etcétera, etcétera, de donde no tiene estos gastos adicionales. Por esto es que, miren, una de las cosas que nosotros que hacemos prevención y seguridad, siempre estamos pendientes, mire, sabemos que va a haber accidentes, pero esto es lo que le hablamos en las empresas a los trabajadores. Ojo, porque el primer afectado de un accidente es el trabajador. Bueno, y ahora, ¿cómo afecta al tema de la empresa, no? Y vamos a ver estas afectaciones directas. ¿Cómo afecta a la empresa? Primero, el costo humano. Entiendan que la empresa va a tener que perder un trabajador que muchas veces es calificado porque ya tiene años en su puesto de trabajo. Entonces, ese know-how del trabajador, la empresa pierde. También pierde porque el equipo de trabajo del accidentado también sufre. Una de las cosas que se hacen en las encuestas después de un accidente es el tema psicológico del equipo alrededor del trabajador, ¿no? Del compañero de trabajo, del área de trabajo. Es un tema importante de una afectación humana de este equipo de trabajo. Y también las presiones sociales, ¿no? Es una pésima propaganda tener un accidente en una empresa, ¿no? Entonces, pero sobre todo, primero, de la empresa, el costo humano que representa. Para la empresa también representa un costo económico en forma directa, sobre todo, por ejemplo, a través de los subsidios de los accidentados, el costo de trasladar al accidentado, el costo de que inmediatamente se para la empresa, ¿no? Se paraliza la producción, no hay producción durante este tiempo hasta que se puedan solucionar y llevar al accidentado. Y hay otros costos que también pueden ser las penalizaciones por accidentes, los daños materiales que ha sufrido, pueden ser daños en las máquinas, daños en las instalaciones, y otro también puede ser las sanciones que se coloquen a las empresas por incumplimiento de la normativa. Entonces, esto tiene un valor, o sea, no, ya no solo hablamos del costo humano, sino estamos hablando del costo económico para las empresas, que es importante, ¿no? Y luego podemos ver que en forma directa vemos el costo directo a nivel de la sociedad. ¿Y cuál es el costo directo? Es que todos, de nuestro bolsillo sale el tema de la seguridad social. Y estamos viendo que muchos de los recursos que podrían dirigirse para otros fines se está pagando a los accidentados o los subsidios por accidentados. Entonces, por un lado o por otro lado, nos topa esta afectación directa, ¿no? Como sociedad, como empresa o como trabajador. Pero estos son costos directos. Hay otros costos que muchas veces no se ven los empresarios y son los costos indirectos. Y estos importantes hay que tomar en cuenta porque tal vez son los que menos se toman en cuenta como una afectación del accidente. Y comencemos con la empresa. Miren, una de las cosas que más cuesta a una empresa es hacer una imagen, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, el tema de crear una imagen de una empresa, crear una marca de una empresa. Esto cuesta muchísimo dinero, tiempo, inversión, marketing, etcétera. Miren, ese posicionamiento de la empresa puede irse a la basura por una mala imagen creada por accidentes de trabajo. ¿Sí? Yo recuerdo una empresa, no quiero decir el nombre, pero obviamente es una empresa que muy conocida acá en el país, en donde ya la gente no quería ir a trabajar. ¿Por qué? Porque tenía la fama de que en esa empresa producían muchos accidentes. Entonces, una mala imagen de la empresa obviamente genera pérdidas económicas, ¿no? ¿Sí? Entonces, miren, en esta empresa ya la gente ya no quería trabajar, ¿ya? Ya tenían una mala imagen de la empresa, ¿no? Aparte de la mala imagen de la empresa, dentro de sus trabajadores, esta empresa, obviamente se sentían tensos, se sentían muy inquietos. ¿Por qué? Porque todo el tiempo había accidentes, ¿sí? Entonces son esas empresas
que piensan que todo es producción, todo es producción, todo es producción, pero no saben que, me decía un profesor alguna vez, estas empresas que tienen accidentes no pueden trabajar con calidad. Entonces, esas empresas que generan accidentes son empresas que no pueden trabajar con calidad, ¿sí? Primera cosa. Segundo, algo importante es las interferencias de la producción. Definitivamente un accidente genera una alteración, una baja productividad, ¿sí? Definitivamente porque el trabajador accidentado era un trabajador experto por la afectación psicológica de los trabajadores, etcétera, etcétera, etcétera. De manera que estos costos muchas veces no son vistos por los empresarios. Entonces dicen, esa persona que se accidentó, traigan 2 más, pero no se da cuenta que estos gastos son reales, ¿sí? Otro de los temas importantes son estos conflictos laborales que generan los accidentes, ¿sí? Hoy, obviamente, a nivel de las empresas cada vez es menos los sindicatos, pero los accidentes generan un malestar en los trabajadores y generan un conflicto laboral, ¿sí? Igual, una afectación indirecta es que las empresas no alcanzan, por estos problemas de los accidentes, no alcanzan a cumplir sus costos comerciales, sus compromisos comerciales. Y esto genera dinero, genera pérdidas de negocios. ¿Por qué? Porque están incumpliendo, porque no han podido cumplir con sus requerimientos, ¿no? Otro de los temas son los costos administrativos, ¿no? Yo, por ejemplo, alguna vez que iba al Seguro Social, a riesgos del trabajo, veía a muchas personas, entre esas trabajadoras sociales, jefes de talento humano, los mismos trabajadores, que tienen que estar permanentemente yendo a los organismos de control, y eso es dinero, eso es tiempo que no ve la empresa, sino obviamente son costos administrativos que está gastando la empresa. Por otro lado, la empresa ve las presiones sociales, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, una empresa que tiene muchos accidentes, ya obviamente ya no se le ve con buenos ojos, ¿no? ¿Sí? Otro de los costos indirectos que es muy importantes es la nueva capacitación y la nueva formación de nuevo personal que sustituye al accidentado. Recordemos que la curva de aprendizaje, es decir, todo el tiempo que demora un trabajador para poder llegar a un trabajo eficiente, es un tiempo en donde el trabajador tiene que ser supervisado y no es productivo. Yo recuerdo, por ejemplo, amigas, en México, las acciones de entrenamiento para los trabajadores de las, de las maquilas, decían amigos que más o menos se demoraban entre 1 a 3 meses para que un trabajador tenga la experticia para poderle dejar solo, digamos, para que vuele solo. Imagínense lo que es entrenar a un trabajador durante 1, 2 o hasta 3 meses hasta que él tenga toda la curva de aprendizaje, ¿sí? Otros costos indirectos es todo el tiempo de los supervisores que tienen que ver con los accidentes, ¿no? Las pérdidas de experiencia, que es tan importante, ¿sí? No es lo mismo decir, mire, tome el trabajador nuevo, tome el manual de funcionamiento y trabaje. Ustedes saben que eso no es posible, ¿sí? Entonces hay una curva y esa curva es costo para la empresa. ¿Y qué otros factores indirectos sufrirá el trabajador? Por ejemplo, todo el tema psicosocial que le genera un accidente, el miedo que las personas se quedan con ese tema, lo que genera preocupaciones. ¿Y qué piensa el trabajador? ¿Me votarán de la empresa? ¿No me votarán? ¿Ya no soy tan útil? Como ya no soy tan útil, ¿me van a votar? Eso es una preocupación y un tema psicosocial potente en el trabajador que se ha accidentado. Cuando uno va, muchas veces que nos ha tocado hacer la investigación de accidente y hacer la entrevista con los trabajadores que se han accidentado, son muy temerosos, tienen miedo de hablar, están totalmente psicoseados, ¿no? Primero, obviamente, por el accidente y segundo, por esa preocupación que dice, me van a votar, ¿ya? ¿Y qué provoca eso? Un agotamiento físico y mental durante todo el periodo que va a recuperarse y también inclusive el agotamiento después de reincorporarse. ¿Qué otro costo indirecto?
todo el tiempo que sus compañeros, su familia, tiene que dedicarle para cuidarle al accidentado hasta que se pueda recuperar, ¿sí? Todo el agotamiento que influye en el rendimiento del puesto del trabajador, ¿ya? Esto también es importante. Entonces, miren, estos dos costos directos que muchas veces vemos que son los que más visiblemente se ve en la empresa, pero la empresa no ve la otra cara, que son estos costos indirectos. Y si ustedes pueden ver, por ejemplo, solo les diría, ¿cuánto cuesta una imagen de la empresa? ¿Ya? Entonces, por ejemplo, yo veía hay estos concursos que dice el mejor lugar de trabajo para el Ecuador. Entonces, ¿dónde les gusta trabajar? Y claro, un accidente les saca de la lista, ¿no? Entonces, obviamente, un accidente de trabajo es una pérdida muy, muy grande y estos costos indirectos a veces no se toman en cuenta. Vamos adelante. Los accidentes de trabajo tienen origen, digamos, en dos temas que muchas veces no son tomados en cuenta, en los factores técnicos y en los factores humanos. Ya estas dos realidades, estos dos factores que intervienen en el accidente de trabajo, sí, definitivamente siempre van a estar relacionados con la persona, con el ente humano, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si ustedes leen la literatura, ¿por qué siguen habiendo accidentes, por ejemplo, en países desarrollados, en donde tienen todo el dinero como para hacer prevención? Entonces, ustedes entran a empresas en donde tienen excelente señalización, tienen procedimientos muy buenos, pero ¿por qué sigue habiendo accidentes? Y la respuesta es porque el eslabón débil de la cadena, obviamente es la persona. ¿Ya? Pero es un eslabón, no es todo. Por eso les decía, ojo con solo culpar con el dedo, decía, a ver, ¿quién es el culpable? Solo el trabajador. Esa es una mirada muy pequeña de un accidente, ¿sí? Como dicen, dicen, no, si pierdes, no pierdas la lección. Entonces, si vamos a ver desde el punto de vista del factor humano, hay unos orígenes de accidentes y hay tres cosas importantes que tenemos que tomar en cuenta. Para los trabajadores, para el factor humano, tres cosas. Aptitudes con P, actitudes con C y condiciones personales. Vamos a ver estos tres factores muy importantes. Primero, el tema de aptitudes con P. Y quisiera comentarles algo importante, ¿no? En Estados Unidos, ellos tienen estadísticas de todos, tienen una excelente estadística. Y se veía que todos los indicadores de accidentabilidades bajaban en la mayoría de rubros eléctricos, rubros de computación, de informática, etcétera. Es decir que los números estaban buenos, excepto, como ustedes pueden ver, en el tema de la construcción. Y ustedes se preguntan, ¿por qué en la construcción no bajan los accidentes en Estados Unidos? Entonces, obviamente, aquí hay la respuesta, y es que muchas de las indicaciones están en otro idioma. Y muchos de los trabajadores de la construcción son latinos, que no entienden el inglés, ¿ya? Entonces, una de las aptitudes que afectan a los accidentes son esta interpretación de órdenes que no se entienden. Entonces, los americanos, los gringuitos dicen, claro, si yo le doy una orden en inglés y él no habla inglés, obviamente es como que él no me haya recibido, no exista la orden que yo haya indicado. Entonces, esta deficiencia en la asimilación, la interpretación de órdenes o instrucciones ha generado en Estados Unidos se mantenga y crezca los accidentes en las construcciones. Este es un problema para ellos, ¿no? Por ejemplo, yo tenía compañeros que buscaban, por ejemplo, la OSHA, que es el organismo de seguridad en Estados Unidos, son muy apetecidos los técnicos que hablen español. ¿Por qué? Precisamente por este tema, porque muchos de los problemas que se generan y después que pueden ser causa de accidente es por la mala comunicación, por un idioma diferente, ¿sí? Otro de los temas importantes es
que los actos o la impericia profesional, que vamos a hablar un poquito más de este tema, y es que muchas veces las personas toman la decisión a sabiendas que tienen un riesgo, ¿sí? Y les voy a poner un ejemplo, ¿no? ¿Sí? Ustedes, por ejemplo, están en la noche, están regresando a su casa en la noche, están 12 de la noche, y cambia el semáforo de verde a amarillo. ¿Ustedes aceleran o paran? Muchos de ustedes pueden acelerar a sabiendas que pueden tener un accidente, pero es su decisión, ¿sí? Es su decisión. Y otras veces esta impericia profesional, ¿qué quiere decir? Muchas veces que los trabajadores, sin tener la competencia, pueden tomar la decisión de hacer un acto inseguro y que puede terminar un accidente, ¿sí? Entonces, estas aptitudes, con P, aptitudes del trabajador, ya generan un accidente. Y también, finalmente, la inexperiencia profesional. Estadísticamente, no solo en Ecuador, en el mundo, se habla de que las personas que son menos de 6 meses en las empresas, son los que más riesgo tienen de accidentes. Precisamente, ¿por qué? Porque no tienen la curva de aprendizaje. Segundo, porque que no tienen una experiencia profesional. Entonces, son los que más hay que cuidarles. Y aquí hay algo adicional que hoy en día hay que tener mucho cuidado. Son el tema de los contratistas, ¿sí? Yo estaba revisando una tesis con una alumna y decía precisamente hay mucho interés, y ustedes como abogados y como jueces, póngale mucha atención a los accidentes de contratistas. ¿Sí? Estas personas o estas pequeñas empresas que son contratadas para hacer trabajos que el cliente o la empresa no lo quiere hacer. Entonces, ojo con este tema, ¿no? Por ejemplo, miren, hay cosas que dice, no, yo tengo que hacer un trabajo de alturas, arreglar un techo. Entonces, no quiero tener problemas, entonces contrato a un maestrito de la esquina. No, no. Ustedes saben que por la ley no implica, no deja de tener su responsabilidad. Entonces, a veces, yo siempre les digo a las empresas, esto no tienen que hacer unos ahorros de cocinera. Cuando existan un trabajo que tenga riesgos, tiene que contratar a una empresa que tenga una experiencia profesional, ¿sí? Entonces, esta aptitud del trabajador puede generar actos y estos generan un accidente. Entonces, veamos, estamos viendo la primera parte que es factor humano es aptitud. Vamos a ver la segunda parte que es las actitudes. Las actitudes es la actitud con C. Y esta vez siempre tenemos que el trabajador que siempre es el trabajador inquieto, ¿no? El trabajador que aunque no le digan cosas, hace. Este trabajador, si bien tiene esta proactividad, a veces ocasiona accidentes. ¿En qué sentido? Que a veces hay tareas que no son asignadas, que él no tiene competencia y se pone a hacer. Por ejemplo, les comento, y esto provocó un accidente, ¿no? Era un sábado y era un sábado de una empresa y un trabajador vio que a un montacargas le habían dejado puesta la llave. Él no sabía nada de montacargas. Como no había mucha gente en la empresa, ¿qué hizo? Comenzó a monear el montacargas. Y recuerden que el montacargas no es fácil de manejar. Hay que tener un curso, llevar un curso, tener la competencia para poder trabajar con montacargas. Entonces, esta persona comenzó a monear, ¿no? A monear el montacargas, inclusive ya le movilizó. ¿Y qué pasó? Se volcó el accidente y esta persona falleció. Entonces, miren, una de las cosas importantes que recalcar es las actitudes de tareas no asignadas sin la competencia, sin la formación, sin la capacitación del trabajador que pueden terminar en accidente. Esto es muy importante. Entonces, ahora la pregunta ahora me dice, doctor Francisco, ¿qué hago para estos trabajadores? Ahí tengo que poner controles. ¿Ya? Por ejemplo, miren, el de haber dejado la llave del montacargas colocada, ese es un error. Es decir, el sistema estuvo débil, el punto débil del sistema no se controló, no se supervisó que todas las llaves estén bajo
bajo custodia. Entonces, ese es un problema coyuntural, es un problema sistémico, no solo, porque les aseguro, si no estaba la llave, el trabajador no podía haber prendido el montacargas. Entonces, siempre, acuérdense esta palabra que yo les decía la semana anterior, un accidente tiene que ser visto desde un punto de vista sistémico, ¿ya? ¿Eso qué quiere decir? Es como cuando ustedes ven un panorama, tienen que ver el panorama ampliado. Es la forma correcta de ver un accidente. Pero si ustedes ven con solo ven con un lente pequeñito, solo le ven al trabajador como origen del accidente, no están aprendiendo nada. Hoy lo que dice la seguridad es que tiene que ser sistémico, ¿no? ¿Sí? Debe hablarse de sistemas en las organizaciones. Luego, otro de las actitudes es que los trabajadores no cumplen órdenes y no cumplen instrucciones, ¿no? Y eso nos pasa a todos, ¿no? Yo les pongo un ejemplo ahora que está el mundial cerca, ¿no? Y que están comprando televisores. Pregunta para ustedes. ¿Ustedes leen el manual del televisor antes de prenderlo? La gran mayoría no, sobre todo los hombres, ¿no? Simplemente comenzamos a monear, y cuando ya mismo no podemos, ahí vamos al manual de instrucciones. Eso, lo mismo pasa en las empresas, ¿no? ¿Ya? Entonces, las instrucciones de trabajo no son respetadas. El trabajador, ya, muchas veces no tiene ese nivel de competencia. Y a pesar de que se le capacita, es importante que el sistema se asegure de que se cumpla la orden o la instrucción. ¿Y cómo se asegura? Me preguntarán. Es a través de una supervisión. Aquí yo diría una persona que es clave para evitar accidentes y clave para que se provoquen accidentes se llama supervisor. Ustedes como abogados, como jueces, una de las preguntas que deben ser, ¿qué hizo el supervisor para el accidente, para que se provoque o para que se evite el accidente? ¿Y por qué es importante el supervisor? Porque el supervisor es el que está más en contacto con el trabajador. El supervisor es el que tiene que estar permanentemente dando ese feedback, esa retroalimentación de seguridad. Él responde, él pone la cara, ¿ya? Les pongo un ejemplo, ¿no? Yo en las capacitaciones a veces les digo este tema. Miren, si la gafa es importante, ¿no? Entonces yo le doy la gafa al trabajador, la gafa de seguridad, ¿no? La gafa de seguridad. Pero el supervisor no usa la gafa de seguridad. ¿Qué mensaje le doy al trabajador? El mensaje es que no le interesa. El mensaje es que no es importante. Entonces, si no es importante, no lo usa mi jefe, entonces yo también no lo voy a usar. Entonces, si nosotros queremos cambiar el chip de los accidentes en las empresas, tenemos que cambiar el chip también, este ente clave, esta pieza clave en el sistema, que son los supervisores, ¿sí? Entonces, si yo quiero que usen la gafa, el primero que tiene que usar la gafa es el supervisor o mi jefatura. Para poder una orden, para una instrucción de trabajo, para que se cumpla esa instrucción de trabajo, el primero que tiene que cumplirle es el supervisor o la jefatura, ¿sí? Entonces vean, estas cosas puntuales que se ven por procedimientos no establecidos, por órdenes no cumplidas, van a generar un accidente. Y aquí es el origen donde se tiene que trabajar. Vamos a ver un poquito más adelante qué podemos hacer ante este panorama. Igual ustedes como jueces y abogados que pueden sugerir a las empresas, a los que están demandados, cómo podemos evitar que se repitan accidentes, ¿sí? El incumplimiento de las normas de seguridad, exactamente yo lo que les decía, las gafas, puede ser las gafas, puede ser los guantes, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, el incumplimiento, ¿por qué se da? Porque el jefe no cumple, porque el supervisor no cumple, porque las jefaturas no cumplen. Porque si las jefaturas cumplirían las normas de seguridad, les aseguro que el trabajador cumpliría también. ¿Qué es lo que pasa en las empresas? En la verdad. Entonces, a veces las empresas hacen que
por cumplimiento, ¿no? Si ustedes dividen la palabra cumplo y miento. Por eso hacen seguridad. Cumplo y miento. Otra de las cosas importantes que se ve como actitudes de los trabajadores es cuando ellos retiran las protecciones y los dispositivos de seguridad. Como ustedes pueden ver, la gran mayoría ya tienen un diseño de fábrica de protecciones. Pero es increíble que los trabajadores se dan modos para retirar esas guardas. Ahora la pregunta será, ¿de quién es la culpa cuando una guarda no está en su puesto? Y ahí les hago, les hago en el chat. Les pregunto a todos los que están aquí en la charla. Respóndame en el chat. ¿Quién es la culpa de que una guarda no esté en su lugar? Es decir, la guarda son estas protecciones que ustedes pueden ver, ¿sí? Entonces, escriban, por favor, escriban en el chat. Ya el abogado contrario dice el empleador. Perfecto. ¿Quién más? ¿Quién es el responsable? El empleador. Alison dice el empleador. La abogada dice el empleador. Dice depende. Ya. Entonces, tengo algunas respuestas, ¿no? Miren, yo les diría, la gran mayoría me ha puesto el empleador. Yo les diría un poquito más allá. El supervisor, me dicen algunos de ustedes. Miren, el responsable es todos, supervisor, el tema del trabajador, el tema del empresario. ¿Por qué? Todos constituyen un sistema. Entonces, si yo veo una guarda, esa guarda no puede pasar de que un día, una tarde, una mañana ya sea detectada y sea nuevamente colocada en su sitio. Inclusive haya sido dado el feedback del trabajador. Porque el sistema, estoy hablando, vuelvo al tema del sistema, la haya detectado, ¿ya? Entonces, si el trabajador saca la guarda, es como cuando ustedes, hay una sobrecarga, tiene que saltar un break, ¿sí? Cuando hay una sobrecarga, cuando hay algo que no está bien, es como, yo les digo a mis alumnos, es como cuando ustedes tienen una molestia en el ojo, así tendrían que, esta molestia en el ojo cuando una guarda no está en su sitio, ¿no? Pero ya pasó. Entonces el trabajador sacó la guarda por cualquier razón. La segunda opción, ¿cuál es? Que el supervisor se dé cuenta inmediatamente le haga rectificar al trabajador. Pero si no se dio cuenta el supervisor, que otro trabajador se dé cuenta y que le hayan puesto, que le vuelvan a poner la guarda. ¿Y eso cómo se consigue? A través de un trabajo en equipo y a través de un trabajo, un sistema de trabajo. Al fin y al cabo, sí, el responsable para la normativa ecuatoriana es el empleador. Pero la pregunta es, ya en la parte operativa, en el día a día, en la realidad, es el sistema que falló. Y es el sistema que tiene que corregir. Es decir, una guarda no puede estar sacada, no puede estar retirada sin que alguien se haya dado cuenta y ponga la luz, prenda o levante la mano y se pueda corregir eso, algo que es grave, ¿no? Porque cuando se colocan dispositivos de seguridad o protecciones, no es porque sea estéticamente bonito o que, etcétera, no, es porque adentro de esa máquina hay un peligro de aplastamiento, un peligro de corte, un peligro de un choque eléctrico. Entonces, ojo, si bien es el empleador desde el punto de vista legal, pero es todo el sistema, es decir, todos. Ahora que estamos futboleros, ¿no? Todos somos la selección, diríamos ahí. Toda esa empresa es la responsable de que esos dispositivos estén adecuadamente puestos. Entonces, ven que no es tan simple, ¿no? No es simplemente el trabajador sacó la guarda y me olvidé. No, es que el sistema está fallando. Le permitió a ese trabajador retirar la guarda, ¿sí? ¿Qué otras actitudes tenemos? Es la no utilización de equipos de protección. Y en esto podríamos extendernos mucho, ¿no? Pero miren, yo les preguntaría a ustedes, y respóndanme por chat. ¿Es cómodo usar una orejera, una gafa?
algunos de ustedes que han tenido la experiencia, y les pongo un ejemplo. Es cómodo, tal vez 5 minutos, es cómodo ponerse como el trabajador 8 horas, 4 horas, 6 horas. Es cómodo usar un equipo de protección. ¿Qué me dicen? Ya me dicen, no, pero se debe utilizar. Perfecto. Ahorita la pregunta es cómodo. Después vamos a ver si se debe utilizar. Sí, es incómodo. No, no es cómodo, ¿sí? Ustedes, obviamente que no, como abogados, como jueces, seguramente han tenido poquísima oportunidad de usar equipo de protección. Pero miren, cuando usa un equipo de protección, es muy incómodo, ¿ya? Si ustedes, por ejemplo, en el tema de las gafas, ustedes ahora que nos hemos puesto las mascarillas, ¿ya? Solo en eso ustedes, por el tema del COVID, si ahora que venía con la mascarilla puesto, es incómodo, uno suda, le molesta las orejas, etcétera. Ya hemos vivido ese tema, pero la pregunta es, ponemos en dimensión, ¿no? Es incómodo, me molesta las orejas, sudo, etcétera. Pero el beneficio, ¿cuál es? No tengo COVID, ¿sí? Me molesta las orejas, las gafas de protección, me molesta, me arde, sudo, etcétera. No puedo ver bien. Pero la contrapeso, ¿cuál es? Tengo mis dos ojos intactos. Entonces, el uso de equipos de protección personal, obviamente es incómodo, pero por supuesto que es incómodo. Pero que el bien mayor, o sea, el beneficio de usar un equipo de protección supera largo esta incomodidad. Mire, cada vez la tecnología ha ido mejorando. Por ejemplo, mire, ya hay gafas más livianas, más ergonómicas. Los zapatos, por ejemplo, nosotros trabajamos mucho con zapatos mucho más livianos, aunque que la den la protección. Pero siempre, al fin de cuentas, siempre van a ser incómodos. Entonces, siempre la idea y el mensaje para el trabajador son incómodos, sí, pero el nivel de consecuencia de no uso de un equipo de protección lleva de largo el beneficio. O sea, el beneficio de poder mantener los ojos, el poder tener la protección. Y vean el beneficio que tuvimos con el uso de las mascarillas, que hasta ahora, por ejemplo, hoy que nuevamente hay un rebrote a nivel de los niños, el beneficio de usar la mascarilla es largo, más importante que la incomodidad. Entonces, miren, esta actitud del trabajador, ¿no? Esto es súper importante, pero les vuelvo a decir, no solo es el tema del trabajador, no solo es el tema del trabajador. El problema es el tema del sistema. El problema es el tema de toda la empresa, que no le está cuidando, que no le está dando retroinformación, que ese supervisor, así como le exige a que haga un buen trabajo, tiene que exigirle que haga con calidad y seguridad. ¿Ya? Entonces, recuerden ustedes, estimados abogados y estimados jueces, cuando vean este tema, no solo piensen, no, la parte más sencilla, este trabajador que no quiso ponerse el equipo de protección, esa es la más fácil. Pero pregúntense más allá, ¿por qué no usó? La segunda pregunta, ¿por qué le dejaron no usar? ¿Y por qué ese sistema, por qué esa empresa, en otras palabras, le dejó trabajar sin equipo de protección? Entonces el tema es más grande, ¿no? Es más amplio, ¿no? Para poder ver. Y lo otro es que también usamos a veces, los trabajadores ocupan herramientas que no deben, ¿sí? Por ejemplo, miren, para clavar ocupan el playo, ¿ya? Ocupan herramientas que no están diseñadas para ese tipo de trabajo. Entonces también son actitudes que el trabajador de una u otra forma puede generar y generan accidentes. Pero ojo, las aptitudes están dentro de un sistema de seguridad, que es lo que estamos viendo, ¿sí? Y otro de los temas importantes es que los trabajadores a veces ingresan a sitios no autorizados, ¿ya? Por ejemplo, miren, hay sitios en donde solo los electricistas, por ejemplo, las cabinas de control eléctrico. ¿Quién tiene que estar? Solo puede estar el eléctrico, pero el trabajador, la curiosidad, no. Sobre todo los ecuatorianos, que somos súper curiosos, ¿no? Súper curiosos. Nos queremos, cuando diga prohibido, es como un imán. Cuando ustedes vean algo prohibido,
Es como un imán que digan, quiero ver esto. Y algo gracioso que yo recuerdo es es un TikTok que vi recién. Esta es una cabinita, se ve que es una cabinita que tiene una ventana, ¿no? Y abajo dice, no se acerque a la ventana. Entonces, es una cabina, ¿ya? Y que tiene solo una ventanita pequeñita y abajo un rótulo. No se acerque a la ventana. Y la gran mayoría, ¿qué pasaba? Se acercaba a la ventana y atrás, dentro de la cabina, ¿qué hacía? Un payasito cogía y les ponía un pastel. Y miren, era gracioso. Esa es la conducta humana, ¿no? Dicen que lo prohibido uno atrae. Y eso es real. ¿Ya? Cuando ustedes vean algo prohibido, ¿por qué será? Yo quiero conocer ese tema. Esta actitud de los trabajadores seguramente generan accidentes. Entonces volvemos al tema. ¿Quién tiene la culpa? Todos. El sistema tiene que asegurar que los trabajadores no ingresen a lugares no autorizados o a lugares prohibidos. Entonces hay que trabajar con eso que está en el ADN de los ecuatorianos, la curiosidad, ¿no? Se pone rótulos, no ingrese, pero ingresa. No pase, pero pasa. Pero ojo, no es solo el tema del trabajador, sino es un tema más complejo del sistema. Lo tercero, hemos visto aptitudes, hemos visto actitudes y vamos a ver las condiciones personales. Y con esto les voy a hacer un cuentito que es de la vida real, ¿no? Yo normalmente les doy a mis estudiantes de talento humano. Digo, miren, cuando pasó, y esto es de la vida real, ¿no? ¿Qué pasó? Era una empresa de eléctrica que decía, estamos contratando linieros. Como ustedes pueden ver en la gráfica superior, los linieros son los electricistas que se suben a los postes. Eso se llaman los linieros. Entonces, contratamos los linieros. Entonces, ¿qué pasaba? Un trabajador fue contratado el día lunes y el día siguiente renunció. ¿Ya? Le contratan como electricista, como liniero, y al segundo día renunció. ¿Cuál fue la causa de salida? Nadie le preguntó si tenía miedo a las alturas o si tenía fobia a las alturas. Entonces, obviamente, un trabajador, un liniero, tiene que trabajar en las alturas. Pero ahí fue un error del sistema. ¿El sistema de qué? El sistema de contratación, el sistema de selección. Definitivamente nadie le advirtió este tema de que tenía que trabajar en alturas y el trabajador tenía vértigo en alturas, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer en este tema? Muchas veces tenemos que identificar el tema de la capacidad física o mental del trabajador. Entonces, si ese trabajador está preparado física y está preparado mentalmente para el trabajo, para ese trabajo. Por ejemplo, en este caso, el electricista no tenía capacidad ni física ni mental para ese trabajo, ¿sí? Entonces, tengan en cuenta ustedes, sobre todo, el que ustedes vayan cuando ustedes hagan una investigación o pregunten qué es lo que le pasó a ese trabajador, pregunten si ese trabajador estuvo capacitado tanto física como mentalmente para poder desarrollar ese trabajo. Esto es muy importante, porque a veces pensamos o asumimos que ese trabajador simplemente cumple las mínimas condiciones y le hacemos ingresar a trabajos de riesgo, ¿sí? Entonces, eso tiene ustedes definitivamente que revisar. Si ese trabajador estuvo en lugar, fue evaluado, fue seleccionado para que esa capacidad, tanto física como mental, era adecuada para su trabajo, ¿no? Esto es muy importante. Yo digo, por ejemplo, a mis alumnos de talento humano, por favor, no solo vean el currículum de las personas, sino ubíquenle a ese trabajador en el puesto de trabajo, ¿sí? Si alguien a este electricista le hubiera dicho, mire, usted va a trabajar en alturas, por supuesto,
por supuesto que no lo hubiera contratado, ¿ya? Entonces, otra de las cosas importantes a tomar en cuenta, ¿cuál es? Que tienen que revisarse las áreas de selección, ¿ya? Tienen que revisarse las áreas de selección, ¿ya? Entonces, para ustedes, cuando vean un caso de un accidente, pregúntense, ¿ese trabajador está preparado físico o mentalmente para el trabajo? ¿Está preparado? ¿Fue seleccionado de una forma adecuada? ¿Sí? Esto es importante, ¿ya? Entonces, miren, entonces lo siguiente que tenemos que mirar es a veces el, el estado físico del trabajador. El estado físico del trabajador, ¿qué me tiene que dar? El estado físico, si yo puedo, con mis condiciones de salud, puedo responder ante un trabajo. Miren, por ejemplo, yo recuerdo a los colocadores de techos, de estos techos de aluminio, estos techos nuevos. Entonces, estas personas tenían que tener un estado físico eran personas muy delgaditas, con poco peso, eran mucho fibra, pero que eran fáciles de subir a la altura. Entonces, estas empresas generalmente les contrataban estas personas de, del, estas personas del oriente que están subiéndose permanentemente a las, a las, a los árboles, ¿ya? Entonces, miren, es importante que el estado físico para ese trabajo sea el adecuado, ¿no? ¿Sí? Porque si no, obviamente una persona puede generar un accidente. Hay otras personas definitivamente que no asimilan de órdenes o instrucciones. Miren, lastimosamente ha pasado, ¿no? Entonces yo recuerdo en una ocasión, estamos construyendo unas soldaduras de hasta unas 12, 15 metros de altura. Y a ese trabajador se le dio capacitación, se le dio la inducción de seguridad, se le dio toda la capacitación. Pero tenemos que mirar que esa capacitación no solo nosotros entendamos que estuvo bien dada, sino hay que hacer el feedback, que ese trabajador realmente entendió la instrucción. Miren, sobre todo en el tema de la capacidad del trabajador, ¿sí? A veces son trabajadores que tienen muy poca educación, son un nivel muy básico, entonces la capacidad de poder entender una orden compleja no la tienen. Entonces no es el problema del trabajador, es el problema del sistema o del instructor que definitivamente no llegó a darle la orden adecuada, ¿sí? Entonces, por ejemplo, recuerden cuando los bomberos o la policía da una orden, ¿qué hacen? Le piden a esa persona que repita la orden para ver si han entendido. Y muchas veces me ha pasado, por ejemplo, yo doy entrenamiento a personas de cuarto nivel, a maestría. Entonces, cuando yo hago un taller, doy las indicaciones del taller, ¿y qué hago? Le pregunto a uno de los estudiantes, ¿cuál es la indicación? Y muchas veces me ha pasado que no entienden la indicación. Miren, y estamos hablando de un nivel de cuarto nivel. No se diga una persona que tiene a veces la escuela o a veces no tiene ninguna formación. Entonces, ¿cuál es el problema? No es el trabajador, sino es el sistema que no se asegura que esa persona reciba las instrucciones y las órdenes correctas. Entonces, miren, un poquito resumiendo, los factores humanos tienen que ver con la actitud, tienen que ver con la aptitud y tienen que ver con las condiciones personales. Pero recuerden, eso es una parte, es una ficha. El trabajador es una ficha, es un engranaje dentro de todo un sistema operativo que se llama sistema de seguridad. ¿Ya? Y ahora, ¿cuándo falla? Vamos a ver cuándo falla, ¿no? Y aquí les he traído algunos ejemplos puntuales, ¿no? Por ejemplo, miren, sistemas de salud. Sistemas de salud. Por ejemplo, la pregunta es, ¿los médicos serán unos, unos seres espectaculares que no duermen? ¿Son unos seres espectaculares que no comen?
No, los médicos también son humanos, ¿ya? Y ahora, por ejemplo, se está estudiando con mucho dedicación, ¿no? Para mirar este tema de los factores humanos en los áreas de salud, ¿sí? Yo les diría, por ejemplo, a ustedes, ¿sí? Que yo, por ejemplo, como médico les diría, ojo, si ustedes tienen que ir de madrugada a una emergencia, ¿ya? Entre las 2 y 4 de la mañana son las peores horas para que una persona pueda atenderse. Es decir, el médico que les atiende esas horas no va a tener los 5 sentidos, ¿sí? Entonces, preferible, por ejemplo, sugiero, si sea alguna, pero una emergencia completa, pero esas son las horas que es imposible. ¿Por qué? Porque el cerebro, por más que uno tome café, se tome 10 tazas de café, en esas horas va a tener que, obviamente va a bajar su nivel de atención y va a cometer errores. Entonces, eso es importante también. Entender que sistemas de salud, por ejemplo, mire, y ahora cada vez está se entiende más, no es que el médico temerario y le mató a esa persona. No, no. ¿Es por qué? Porque el sistema está mal diseñado. Les voy a poner un ejemplo. Miren, los residentes, cuando ustedes van a los hospitales, a las clínicas, hay médicos residentes, ¿sí? Estas personas tienen un ritmo de trabajo de a veces 24 y 36 horas. Yo preguntaría a ustedes, si ustedes estarían trabajando 24 o 36 horas, pregunta, ¿se equivocarían en un juicio? ¿Se equivocarían en un escrito? ¿Sí o no? Pregunto. Respondan en el chat, por favor. ¿Se equivocarían? Si ustedes tendrían que trabajar 24 o 36 horas, sus escritos o sus decisiones, ¿tendrían más errores? ¿Sí o no? Por supuesto, todos, la gran mayoría me está diciendo que sí. De acuerdo, porque somos humanos. El nivel de atención, por supuesto que baja. El nivel de concentración, por supuesto que baja. Entonces, la pregunta es, ¿por qué nuestros médicos siguen trabajando 24 horas? Pregunto, una pregunta. Disculpen la palabra, es estúpido que sigan trabajando 24 horas un médico y no tenga recambio. Por supuesto. ¿Quién paga los platos rotos? Pregunta. Respóndame en el chat. ¿Quién paga los errores de los médicos que en este sistema van a cometer errores? Los pacientes, por supuesto. Entonces, los usuarios, nosotros, los usuarios o pacientes, somos los que pagamos los platos rotos de un sistema que está mal diseñado. En España, miren, en España, el sistema de salud de España, ¿qué dice? Un médico más de 40 años ya no hace veladas. ¿Es que serán los españoles diferentes a los ecuatorianos? ¿Seremos otra raza? ¿Seremos otra condición? No. Lo que pasa es que se ha estudiado que las personas ya de más de 40 años ya les cuesta muchísimo más mantenerse activos y aptos para una guardia. Entonces, cuando ustedes en sus juicios, en sus juzgados, en sus casos como abogados, tengan en cuenta, sobre todo en el tema de sistemas de salud, que el médico muchas veces no es el temerario que le va a matar a esa persona, porque les aseguro que los médicos no tienen que ver muchas veces con esos temas. Entonces, por favor, veamos más atrás, preguntemos un poco más allá. ¿Qué pasó? Esa persona estuvo saliendo de una velada, esa persona tuvo 30 pacientes antes, etcétera, porque los médicos también son humanos. Entonces, ¿qué es lo importante de acá? No solo decir, ese médico irresponsable, temerario, es el causante de esta lesión. No, preguntemos si realmente ese médico que es parte de un sistema fue el eslabón más débil que generó, ¿ya? Entonces, miren los errores humanos, ¿ya? Que se dan. Miren, esto es muy interesante porque
en el año 90, en Estados Unidos se llevó a hubo un estudio del Instituto Nacional de la Salud, y se llama así, ustedes pueden ver en internet, se llama el error humano. ¿Y qué se determinó? Que ese estudio se demostró que los médicos se equivocaban. Y la pregunta es, ¿se pueden equivocar los médicos? Por supuesto que pueden equivocar. ¿Se pueden equivocar los abogados? Por supuesto. ¿Se pueden equivocar los jueces? Pero por supuesto. Lastimosamente que las equivocaciones de los médicos obviamente pagan las vidas humanas. Entonces, lo que yo les pongo así, esto podríamos hablar muchísimo más, ¿no? Pero solo les pongo en el tapete, cuando tengan un caso de un médico, de una mala práctica médica, no solo quédense en la superficie. Pregunten un poquito más allá de estos factores humanos del médico. Pregunten cuántas horas estuvo trabajando. Pregunten si esa clínica tiene un sistema de seguridad del paciente. Pregunten si hay sistemas de descanso al paciente o al trabajador o al médico. Pregunten. Eso es importante. ¿Por qué? Porque solo de esa forma podemos mejorar nuestro sistema de salud. Los errores humanos muchas veces son ocultados. ¿Por qué? Porque da miedo. ¿A qué? No a las represalias. Muchas veces se pierde la oportunidad de aprender. Cuando uno oculta un error, simplemente perdió la oportunidad de aprender. Entonces, recuerden, los médicos también son humanos. Otro tema de accidentes que pasa son estos accidentes y riesgos psicosociales. ¿En qué sentido? Voy a extenderme antes de hacer la pausa. Miren, dentro de los riesgos psicosociales podemos ver que las personas también se preocupan. Las personas también sufren. Las personas también pierden la atención. Y les voy a poner, tal vez con un ejemplo me hago entender más. Miren, hoy que estamos sufriendo todo este tema de violencia, por ejemplo, a los colegas que están en las áreas críticas, ¿no? Guayaquil, Esmeraldas, ¿sí? Santo Domingo. Ustedes como abogados, ¿están tranquilos? ¿Salen de su casa así, todos felices, sin problemas? Y la pregúntenme en el chat, ¿qué sienten ustedes al salir ahora por la inseguridad? ¿Qué se sienten? ¿Qué sienten ustedes? Ahora, al salir solo a la calle, al salir en esas ciudades o en el Ecuador en general, ¿sienten miedo? ¿Qué sienten? Respóndanme en el chat. Se siente temor, dice Inés. Se siente miedo. Se siente ansiedad. Sí, se siente mucho temor. Entonces, miren, estos temas, este tema de inseguridad, de miedo, de inseguridad, pregunta, ¿afectan a su trabajo? ¿Ya? ¿Afectan a su trabajo? Miren, esto que no hemos visto nunca. El tema de las vacunas, el tema de los cuerpos colgados, el tema, obviamente, influye en nuestro pensamiento. Y ese pensamiento definitivamente influye en su vida y en su tipo de trabajo. Entonces, estos pensamientos, estas inseguridades, obviamente tienen una influencia en el comportamiento de los trabajadores. En el caso de ustedes como trabajadores del área de abogacía. Entonces, es una de las cosas importantes que también tenemos que preguntar, es cómo estos factores de riesgos psicosociales están afectando y afectan para los accidentes. Miren, lastimosamente en nuestro país estamos viviendo áreas y horas muy críticas, y sobre todo en estas ciudades, yo digo todo el país, ¿no? Antes decía, el país es una isla de paz. Ya se acabó esa isla, lastimosamente. Pero todos tenemos que mirar cuál es la solución. No quedarnos a llorar al lado de la leche derramada. No, mirar cuál es nuestra contribución para que ese país de paz por lo menos se vuelva un poco más seguro.
¿sí? Es mucho más complejo, ¿no? El problema, mucho, mucho, mucho más complejo. Pero lo que les digo que estos factores de temor, estos factores de violencia, de inseguridad, ¿afectan a nuestra labor? Por supuesto que afectan a nuestra labor. Por supuesto que afectan a nuestra labor. ¿Sí? Entonces, ya vamos a hacer, en la segunda hora voy a profundizar este tema y voy a hablar de otros temas adicionales. Entonces, yo voy a dejar de compartir en este momento y por el tema de atención, es importante tomarnos unos 10 minutitos. Entonces, yo los invito a que tengan la cámara encendida, pongan en pause y tenemos 10 minutitos. Volveríamos a las 4:10, ¿correcto? Mi estimada Jackie. Correcto, doctor. Muchísimas gracias. Volvemos 16:10.
A esa de allí, la que está, le dejé puesta cama. Esa de aquí estaba aquí en la cama. Esa cosita de aquí. Quedamos en Bueno, vamos a retomar. Quería si me confirman si me escuchan.
Sí, Lo doctor, escuchamos, sí se escucha. doctor. Buenas tardes. Lo escuchamos. Sí, Ya, doctor. gracias. Vamos a continuar. Sí, sí lo escuchamos. Gracias. Entonces, miren, este tema de los riesgos psicosociales es muy importante que se debe tomar en cuenta en los accidentes. Y les voy a poner un ejemplo que me pasó alguna vez y que por eso siempre hay que tomar en cuenta. Y era el tema el siguiente, ¿no? Era en una empresa que se hacía mantenimiento un sábado en la mañana y lo que tenía que hacer ese trabajador es hacer una limpieza de una azotea. Más o menos, imagínense una azotea con unos 200 metros donde podía caminar el trabajador. Riesgo de caída menos del 1%, imagínense. Si bien no tenía una guarda, pero tenía para caminar 200 metros. Entonces el trabajador ingresó 8 de la mañana y a las 9 de la mañana se cayó. Afortunadamente no era muy alto y el trabajador no se lesionó. Entonces, haciendo la investigación del accidente, el trabajador me dice, entonces póngale un nombre, Carlitos. Le digo, pero Carlitos, ¿cómo te caíste? ¿Cómo teniendo tanto espacio para caminar y te caes? ¿Qué pasó? Entonces el trabajador me dice, doctor, me dice, lo que pasa es que el día de ayer mi mujer me botó, se fue de la casa. Hoy, porque yo tenía la responsabilidad de venir, mis hijos pequeñitos están encerrados en la casa. Les dejé con candado para yo venir. Entonces la pregunta es, ¿dónde estaba físicamente su cuerpo? En la empresa. Pero ¿dónde estaba su mente? Su mente estaba en su casa. Y precisamente porque su mente estaba en su casa, se generó el accidente que afortunadamente no tuvo consecuencias graves. Entonces, un poco tomando en cuenta esta experiencia, me decía, hay que tomar en cuenta los riesgos psicosociales, ¿sí? Los riesgos psicosociales, definitivamente. ¿Por qué? Porque los riesgos psicosociales pueden de una u otra afectar a una persona, ¿sí? Entonces, miren, una persona que está con problemas en su casa no va a rendir lo mismo que una persona que haya solucionado sus problemas. ¿Sí? Una cosa en su mente, si no resuelve, obviamente va a tener un accidente. Entonces, por eso se dicen, es que son accidentes tontos. Pero tontos, ¿por qué? Porque no se entiende la dimensión del riesgo psicosocial. La mente, por ejemplo, por eso es que hicimos con ustedes un pare. La mente no puede estar concentrada si no hay un tiempo de descanso. ¿Ya? Y ahora mismo, capaz que entre los 190 participantes, capaz que alguien está pero muy estresado con algún tema personal grave. Les aseguro que no va a poner mi atención. Y si eso traducimos, hagan cuenta que esa persona que esté estresada, que tenga alguna dificultad, está operando una máquina delicada. Obviamente que va a tener un accidente. Entonces, nosotros tenemos que preguntarnos, que a veces catalogamos como accidentes tontos, pero ¿por qué hacemos? Y no preguntamos más allá, ¿ya? Y ahí nace un concepto interesante que es este tema de cómo estos factores de la mente afectan. Hay áreas críticas en donde estos factores son importantísimos. Por ejemplo, los despachadores de los aviones en los aeropuertos. Miren, esos por norma no pueden trabajar más allá de 3 horas, porque el nivel de concentración que tienen que tener es altísimo, ¿sí? Entonces, estos factores psicosociales deben ser tomados en cuenta en las investigaciones y ustedes como jueces y abogados preguntar, ¿esta persona vivía sola? ¿Esta persona vivía separada? ¿Esta persona tenía alguna dificultad? ¿Esta persona tenía un nivel de atención, de memoria, etcétera? Porque obviamente tiene que ver con los accidentes. Entonces, un poquito resumiendo, acá está lo que se llama esta teoría del queso Gruyère o de teoría de los quesos de los accidentes. Lo que ustedes están viendo es un poquito un resumen, ¿no? Entonces, un poco todo lo que les he comentado se traduce en esta diapositiva. Las fallas del sistema y las fallas humanas, ¿ya? Entonces, las fallas del sistema, si ustedes pueden ver desde la derecha,
puede ser que es un aparato inadecuado. Por ejemplo, una persona que no tenga las vallas adecuadas, las barreras. Entonces, como no tiene barreras, el trabajador pudo meter la mano. Entonces, ahí hay un sistema que permitió que estas guardas estén abiertas. ¿Sí? Un tema. Dos, que no exista supervisión. Esto es súper importante en los accidentes. El feedback, la retroalimentación, permanentemente. El primero que tiene que estar puesta la camiseta de seguridad es los supervisores. Y generalmente, les digo en confianza, son los últimos muchas veces. ¿Por qué? Porque están presionados para que saquen la producción. Están presionados para que cumplan los requerimientos de producción y se olvidan de la seguridad. Entonces, esta falta de supervisión, ¿por qué? Porque entonces cruza otra barrera. Entonces, ya cruza esta barrera porque no hay protocolos, no hay un feedback, no hay un control. Luego tenemos estas fallas de comunicación, lo que yo les decía en Estados Unidos. El gringo arquitecto que habla inglés y el obrero que habla español. Entonces no hay esta comunicación. Y acá muchas veces no hay esa comunicación. Si en la pareja no hay comunicación, ustedes, la gran mayoría que puede ser casados, pregúntense. Cuando yo les digo alguna cosa a mi esposa, ella no me entiende, a pesar que estamos tantos años juntos. Y ustedes pueden ver que esa comunicación deficiente que pasa en el hogar puede acabar hogares. Entonces la comunicación, entonces ahí que tenemos que ver el sistema que hace mejores sistemas de información. Y luego también pasa ese paso adicional y llega a que el trabajador no fue bien capacitado. Hay empresas que entre, no le dan inducción y ya le ponen a trabajar de una. Y ahí los accidentes. Entonces, este se llama el sistema del queso Gruyère. Entonces, son estos huecos que van pasando de barrera en barrera hasta que se provoque el accidente. Entonces, esta es una forma de ver los accidentes, una forma más completa, más sistémica de ver los accidentes. Y eso es lo que ustedes tienen que preguntarse, ¿no? Porque de primera mano, lo único que dirían, es culpa del trabajador. Pero ustedes ven que la culpa del trabajador termina en la primera barrera. La culpa del trabajador no es que falte supervisión. La culpa del trabajador no es que haya sido bien entrenado. La culpa del trabajador no es que tenga una comunicación maluca en su empresa o que no tenga un buen programa de capacitación. En general, resumiendo, el sistema es el que falla. Entonces, ¿cuál es el mensaje para ustedes? El mensaje es que ustedes revisen sistemas de seguridad. Hoy en día, las empresas tienen que tener sistemas de seguridad. No actividades, no, como digo, no gaviotitas chiquitas, dice, ya viene la supervisión, entonces hagamos esta charlita, hagamos este simulacro. No, eso no sirve en las empresas. Porque como ustedes pueden ver, un sistema es mucho más robusto. Entonces pidan a sus clientes, pidan a las personas que estén relacionadas con un accidente, por Dios, hagan sistemas de seguridad. Porque un sistema de seguridad va a evitar accidentes. Otro de los temas, la imprudencia profesional. Este es un tema, pero nos podríamos hablar largo, pero he podido resumir un poquito más. Por ejemplo, aquí les pongo un ejemplo, ¿no? Un trabajador que en estado de embriaguez toma un montacargas y se vuelca. ¿Es culpa solo del trabajador imprudente? Pregunta. Ahora contéstenme en el chat. ¿Quién tiene la responsabilidad únicamente? ¿El trabajador o quién más tendría esa responsabilidad? Digan, respondan en el chat, escriban por favor en el chat. ¿Quién tiene la responsabilidad en esa empresa? ¿El trabajador será el único? ¿Solo el trabajador? ¿Quién más? ¿Quién más tendrá esa responsabilidad? El empleador, ya me sale, responsabilidad compartida. Todos. El sistema. ¿Por qué?
Porque tiene responsabilidad el trabajador, sí. Pero ¿quién le permitió? Una pregunta. ¿Quién le permitió subirse en esas condiciones? Pregunta. ¿Quién le permitió ingresar en esas condiciones a la empresa? ¿Quién le permitió? ¿Quién le permitió subirse a ese vehículo, a ese montacargas? Entonces, no solo, recuerden, y estoy así un poco recalcando, no solo tiene responsabilidad el trabajador, el sistema. Hay que revisar el sistema de seguridad que está fallando y por eso se produce el accidente. ¿Sí? Entonces, las causas por imprudencia profesional no solo es el hecho de que ha faltado un dispositivo o ha faltado, es varias cosas. Ha faltado un dispositivo, ha faltado un control, ha faltado la vigilancia del empresario. Entonces ustedes, jueces y abogados, preguntarán un poco más allá, que solo se quedarán en el tema de que ese trabajador que estaba borracho produjo el accidente. Tenemos que exigir más a las empresas que existan más controles, más vigilancia, más capacitación, más compromiso, más liderazgo. ¿Ya? Entonces, el empresario tiene la obligación, esto no es voluntario. Ojo, la ley no es voluntaria, ¿no? Ustedes lo saben perfecto. Es una obligación de prevenir la imprudencia profesional. Por eso es que este acto puede ser catalogado no simplemente como culpable al trabajador, sino simplemente que el empresario no tomó las medidas para que ese trabajador en ese estado produzca el accidente. El sistema. A veces en empresas, lastimosamente, hablo de sistemas y no me entienden. ¿Qué será un sistema? ¿Por qué? Porque desde la cabeza no se involucra en seguridad. Y la pregunta es, para que exista un cambio en una empresa, ¿dónde tiene que haber el cambio? Primero, en la dirección. Y aquí la pregunta acá, para ustedes. ¿Qué podemos hacer para cambiar la historia de los accidentes? A ver, por favor, respondan en el chat. ¿Qué se les ocurre para cambiar esta historia? Para que no existan más accidentes, para que no exista más dolor, para que no exista más lo que estamos sufriendo muchas veces, para que no exista accidentes laborales. ¿Qué tendríamos que hacer? ¿Qué se les ocurre? Pongan en el chat. Tener sistemas, perfecto. Dar capacitación, dice Gustavo, perfecto. Dice, ¿qué más? Cambiar el sistema, dar capacitaciones, ya. ¿Qué más se podría hacer? Responsabilidad patronal, ya. Identificar factores y actividades. Miren, todas son buenas ideas, excelentes. Pero vamos a condensar un poquito más las ideas. Entonces, miren, con pagar la multa será suficiente. Ustedes como jueces, como abogados, el dolor se paga simplemente con una multa. Esto es importante cambiar la mente, ¿ya? Yo creo que una de las cosas que uno solo cambia cuando le duele o el bolsillo o le duele o el dolor o un accidente. Ahí cambia. Ustedes como jueces, como abogados, tenemos que tener en cuenta de que algo tendremos que hacer. Y aquí les voy a dar algunas ideas concretas para que esto obviamente pueda cambiarse el tema. Primero, hablar con una mentalidad de crecimiento. ¿Y qué es una mentalidad de crecimiento y una mentalidad fija? ¿Qué dice la mentalidad fija? Todos los accidentes tienen la culpa los trabajadores. El fracaso limita mis habilidades. La crítica me hunde. No me gustan los retos. ¿Ya? La mentalidad fija, ¿qué quiere decir? Es que siempre hago los que siempre he hecho. Yo recuerdo a una persona que decía, ¿y por qué hace esto? Porque siempre se ha hecho. ¿Ya? Eso es una mentalidad de accidente. ¿Qué les propongo yo? Una mentalidad de crecimiento. La empresa tiene que hacer esto lo que se llama una mentalidad de aprendizaje. Entonces, cuando hay un fracaso, cuando hay un accidente, no verle como un problema, verle como una oportunidad de crecer, una oportunidad de aprender de ese accidente. Lastimosamente, nuestras empresas tienen una mentalidad fija.
¿ya? El problema, el accidente, el problema es del trabajador. Esa es la mentalidad fija de muchos empresarios. Pero lo que yo propongo acá es una mentalidad de crecimiento. ¿Y qué me dice la mentalidad de crecimiento? Que yo puedo aprender de sus errores. ¿Para qué? Ya capaz que ese trabajador que se accidentó ya no le puedo salvar, pero a los 200, 300 o 1000 trabajadores que están atrás, a esos sí les puedo cuidar. Cuando yo cambio mi mentalidad de fija a una mentalidad de crecimiento. ¿Y qué es esto de mentalidad de crecimiento? Es la empresa que aprende. Póngale empresa, persona, etcétera. Cada uno puede ser una empresa familiar. ¿Y qué tenemos que tener? Que aprender de nuestros errores. Primero, aceptar que somos humanos. ¿Sí? Hay personas, no sé en el área médica, en el área de abogacía, pero hay personas en el área médica que yo conozco, piensan que nunca se han equivocado. Y eso es un error. La pregunta es, ¿cuándo ustedes más aprenden? ¿Aprenden más de los aciertos o de los errores? Uno más aprende de los errores. Entonces, la mentalidad de crecimiento es cuando esta empresa aprende, esta empresa crece, esta empresa ya de estos errores, que estos errores no le ven como un problema, no tratan de que borren todo, sino que tratan de aprender. ¿Y dónde vemos estas empresas que aprenden? Vemos, por ejemplo, con mucho éxito en las empresas de aeronáuticas, ¿no? Las líneas aéreas. Son empresas que aprenden, que cuando cae un avión hay una caja negra en donde están las grabaciones de los últimos minutos y permanentemente hay una comisión especial para aprender, y lo que aprenden les distribuyen a todas las aerolíneas. Esa es una mentalidad de aprendizaje. Lastimosamente tenemos el otro extremo. ¿Cuáles son áreas que no aprenden? El área médica, lastimosamente. Lastimosamente. Cuando hay un error, ¿qué nos dicen? Una complicación, un defecto de fábrica del paciente, el paciente ya tenía algún antecedente, se complicó el paciente. Entonces, esos sistemas de salud no aprenden. Ahí tenemos que comenzar como sociedad a nuestros sistemas de salud que aprenden de los errores humanos, que somos humanos. Y lo que yo les he estado machacando todo este tiempo. Tenemos que crear una cultura de seguridad. Yo les puse la vez anterior ejemplos, ¿no? Una cultura de seguridad. No sé si en esta semana ya compraron el extintor para su casa. Esa es una cultura de seguridad que están haciendo en su casita. Una cultura de seguridad es poner cintas antideslizantes en el piso de su baño, a sabiendas que hay miles de caídos, sobre todo los viejitos. Entonces, esta cultura de seguridad que nace desde los pequeñitos y luego va creciendo, es que todo el tiempo pensemos qué podemos hacer por mejorar nuestra seguridad. ¿Sí? Nuestra seguridad. Y lo último, es súper importante, lo que yo les he machacado, es crear sistemas de gestión en las empresas. La única forma de mejorar las empresas es cuando tenemos sistemas, cuando todos están involucrados. Pero para que exista un cambio verdadero y ustedes pueden generar este cambio, es cuando les decimos al empresario, vea, no es que es culpa del trabajador, comience a cambiar usted. Usted es el líder. Usted, como persona, como dueño de esa empresa, dueño de esa microempresa, dueño de esa pyme, etc. Usted tiene que comenzar a cambiar. ¿Y cómo? Lastimosamente, ¿cuándo uno cambia? Cuando le duele el bolsillo, cuando me duele, tengo una herida, cuando he pasado algo grave. Esa es la única forma de cambiar. Entonces, miren, este mensaje que yo les quiero dar, antes de pasar a las preguntas, es esto. Es que ustedes pueden cambiar, mejorar, no son productos terminados en este sentido. En el sentido de que la única forma de modificar las empresas es dando mensajes claros al líder. ¿Cuál es el líder? Dueño de la empresa, al gerente, al responsable, al número 1. Él tiene que estar involucrado en temas de seguridad. Y en la realidad, ¿qué pasa? El último que se entera es él. Si queremos hacer cambios, ustedes como jueces y abogados, tenemos que hablar el mismo idioma a esas personas. ¿Y el idioma cuál es? Plata, dinero.
Decirles, mire, está perdiendo usted cuánta cantidad de plata en, abogados, perdiendo cantidad de plata en qué, en pérdidas humanas, en dolores de cabeza, en, en personas que son recapacitadas, etcétera, etcétera, etcétera. Ese dinero puede estar intervenido en evitar que las personas se accidenten, en evitar que las personas sufran y el dinero no se pierda. Entonces, mi mensaje final es ¿no? De que ustedes sí se puede hacer algunas cosas importantes. ¿A través de qué? De provocar o evitar el dolor humano. Y sobre todo, nosotros todos somos cotizantes del seguro, que este dinero vaya a nuestro beneficio en más salud, en más prevención. Pero hay que comenzar por un lado. ¿Cuál es el primer lado? Hacer la cultura de seguridad desde nuestras casas, desde nuestras oficinas, desde nuestra empresa y luego a nuestros clientes, a nuestras empresas y los jueces, llenar la atención que hay otra forma de hacer seguridad, sobre todo mirando a las empresas, mirando a los trabajadores que se puede. Y de hecho hay una forma positiva de aprender de los accidentes para que lo más importante no vuelvan a pasar o si pasan, pasen de una forma más sana, digamos, en el sentido de que sea menos dañino para el trabajador. ¿Sí? Bueno, y con esto, pues, termino la parte de exposición y vienen, si ustedes permiten, las preguntas como habíamos indicado con la coordinación. Entonces, estamos abiertos a las preguntas, puedan levantar la mano o puedan activar su micrófono para poder contestarles. Por favor. Entonces, Pablo, por favor, active su micrófono. Eh, Buenas tardes, doctor. Mi nombre es Pablo Ruiz, yo soy el coordinador nacional del Observatorio de Discapacidades. Bueno, mi pregunta es, ¿cómo podemos cambiar un sistema cuando tenemos un Ministerio de Trabajo que cuando quiere es administrativo, cuando quiere es sancionador, pero depende de mucho según su conveniencia? Y yo le digo esto porque nosotros defendemos a personas con discapacidad y vemos que la mayoría que ha tenido accidentes va al ministerio y lo único que le dice, usted tiene que coger abogado. Una persona que no tiene ni siquiera para sus medicamentos, ¿cómo puede tener un abogado? Y usted me va a decir la Defensoría Pública, pero no, y tampoco funciona la Defensoría Pública. Y yo lo estoy diciendo porque nosotros tenemos el pleno conocimiento de lo que pasa. Y ahí está, el culpable es un Ministerio de Trabajo. Ese es el culpable, donde tenemos en el Ecuador una ley que dice que es el 4%, pero apenas llegamos al 1.8% de inserción laboral en discapacidad. Entonces aquí hablamos de un cambio cuando el órgano rector es el que no cambia. Entonces yo creo que desde ahí debemos empezar a cambiar. Entonces eso es, doctor, o sea, yo creo que también está en las manos de los jueces hacer cambiar esa situación y, y ver la realidad, porque, a ver, si es que una persona se accidente en el trabajo, la mayoría termina con una discapacidad y a la final, lo único que ven a ellos a la final es cómo hostigarle para que renuncie. ¿Quién le defiende a esas personas? Y ese es un problema grave en el Ecuador, la falta de humanidad en este caso y de defensa de los derechos humanos. Gracias, doctor, y le felicito por su charla. Gracias, Pablo. No es fácil, no es fácil. Los cambios no es fácil, ¿no? Pero yo escuchándole me ponía a pensar estas palabras me parece de Kennedy que decía, no digan qué hace el Estado por mí, pregúntense qué yo hago por el Estado. Entonces, un poco viendo la pregunta, lo que usted ha dicho tiene mucha verdad. Yo digo, los cambios se hacen poco a poco, ¿sí? Los cambios son de uno en uno. Pero sí es importante hacerles visibles los temas. ¿Por qué les digo? Miren, cuando uno quiere hacer un cambio, tiene que ser un cambio desde la sociedad, hacer visibles estos problemas.
Y yo digo no, por ejemplo, ahora que alguien ayer veía, dice que es pan y circo por el tema que vamos a comenzar por el mundial, ¿no? Y nos vamos a olvidar de todos los problemas. Afortunadamente ahora podemos a través de las redes sociales poder comunicar estos temas que son vitales, ¿sí? Entonces yo creo que una de las cosas que diría Pablo, ¿por dónde comenzar? Es por hacer visibles estos problemas del Ecuador profundo, para que realmente lleguen a más gente y se haga una opinión pública y se llegue realmente a hacer los cambios. Pero ahora yo creo que esto es un proceso y, por ejemplo, si Pablo comienza a comunicar estos temas y se hace a través de, yo pienso que el poder de las redes sociales ahora es impresionante. Yo creo que ese es un camino para que algún momento puedan ir cambiando las cosas. De hecho, es un tema estructural que es muy, muy complejo, ¿no? Muy grande, ¿no? Muy, muy complejo. Pero yo creo que cada uno, con el aporte que tenemos en la difusión de los temas, puede ser importante. Siguiente, si alguna pregunta, por favor. Buenas Em, tardes, mi estimado doctor. Alexis Mena le saluda. Una consultita. Las enfermedades profesionales, ¿hasta qué tiempo se pueden reportar en riesgos del trabajo? No le escuchamos, doctor Cáceres. Ahí se escucha. Sí, Ahí se Sí, escucha. doctor, sí. Sí, doctor. Ya, ya. La pregunta es, ¿hasta cuándo se puede presentar una enfermedad profesional? Miren, dentro del tema yo te diría con dos cosas. Primero, ¿desde cuándo se puede reportar? El accidente es inmediato. El primer día de afiliación ya está, ya se puede reportar un accidente. Una enfermedad habla a partir de los 6 meses, ¿sí? Pero es importante entender que las enfermedades son mucho más a largo plazo. Por eso hay una normativa que te dice que, por ejemplo, tú tienes que guardar las historias clínicas hasta 20 años. ¿Por qué 20 años? Porque 20 años puede transcurrir lo que se desarrolle una enfermedad ocupacional o un cáncer profesional. Y si uno no guarda esas historias clínicas, se pierde toda la evidencia de exposición, de evidencias de la historia clínica, etcétera, etcétera. Entonces, miren, muchos de los temas de enfermedades profesionales tienen que ser revisados y tienen que ser mantenidos estos archivos por lo menos 20 años, y eso está en la normativa. Miren, por ejemplo, el tema de exposiciones crónicas. Tenemos todo lo que tiene que ver las comunidades en el oriente, por ejemplo. La exposición a los derivados del petróleo. Miren, hay estudios que el nivel de cáncer en esas poblaciones es altísimo. Hay estudios concretos de ese tema. Entonces, obviamente, como jueces y abogados, tenemos que ver cada caso específicamente y mirar en caso de las enfermedades profesionales cómo el medio, la cronicidad y el tiempo juegan a propósito de un desarrollo de una enfermedad profesional. ¿Sí? Siguiente pregunta, por favor. ¿Hay alguna pregunta? estimados participantes, si ustedes tienen alguna pregunta, por favor, les ruego levantar la mano a través del link para habilitarles su micrófono. María Elisa. Buenas tardes, doctor, muchas gracias. Yo quería consultar al respecto de estos protocolos que tienen que llenarse respecto de aquellas empresas que tienen de 10 trabajadores en adelante, 10 o más. Entonces, la idea es que si una empresa quiere llenar un protocolo de estos sin tener los 10 trabajadores, podría hacerlo sin ningún problema, e igual se somete a aprobación del Ministerio de Trabajo, o el requisito de esta obligatoriedad sería a partir de los 10 trabajadores en adelante. Y digamos, existe un formato también que
que debe seguirse para este protocolo, o puede elaborarse uno dependiendo de las necesidades de la empresa? María Elisa, lo que está diciendo es protocolo de sistema de gestión, esa es la pregunta. Sí, de riesgos mínimos, sistema de, creo que es prevención de riesgos mínimos de trabajo. Ya. No estoy con el nombre Ya. exacto este rato. Verá, el ministerio lo que dice es que divide en personas o empresas de menos de 10 trabajadores y más de 10 trabajadores. El tema son requisitos que mínimos, digamos, lo que piden, mínimos. Por ejemplo, te pide que tenga en el nivel de menos de 10 trabajadores, que tenga un mínimo de diagnóstico de la empresa, que tenga un mínimo de identificación de riesgos, esos son mínimos. Y luego más de 10 trabajadores es otro tema, ¿no? Pero lo que yo diría, el espíritu de la ley es que todos tengan protección. Acuérdate que más del 90%, yo diría 95% de empresas en el país son micro y pequeñas empresas. Entonces, el espíritu de la ley quiere decir que obviamente tendremos que, como jueces y abogados, mirar nuestra realidad, que la gran mayoría de empresas son pequeñas, en donde no hay médico, no hay jefe de seguridad, el dueño de la empresa es el todólogo. Ahí tenemos que llegar, ¿sí? Si tú tienes interés, por ejemplo, ahí está mi correo, puedo enviarte una norma que es muy interesante, la que hicieron los colegas colombianos, y es la aplicación de sistemas de gestión en microempresas. Entonces, esto es importante. Yo creo que a nivel de país, ¿qué tenemos que hacer? Buscar estos sistemas, vuelvo a decir, estos sistemas de gestión enfocados a pequeñas y medianas empresas, que es nuestra realidad. ¿Y es posible? Por supuesto que es posible. ¿Sí? Si quieres, ahí te pongo mi correo para ver si tienes algún interés, te puedo mandar la información. Entonces, esto es importante. O sea, mirar nuestra realidad, que son nuestras microempresas y las pequeñas, medianas empresas, que son las que tenemos que observar para cuidarles. Esta es nuestra realidad. Porque las empresas grandes tienen su nivel de protección. Gustavo. Muchas gracias. Doctor, buenas tardes. Muchísimas gracias por su ponencia, está muy claro y pues gracias por su tiempo. Ahora va mi pregunta. ¿Qué pasa cuando una persona sufre algún percance, alguna lesión en el trabajo? Nosotros tenemos que primero ir al Ministerio de Trabajo, poner la denuncia respectiva, así que lógicamente el dueño de la empresa, ¿sí?, no se hace cargo. Y también tenemos que irnos a riesgos de trabajo en el IES. ¿Eso debemos hacerlo como paso inicial o directamente una demanda? No sé si es que esto es algo tal vez burocrático que se hace o debemos seguir este procedimiento. Agradezco su pregunta, doctor. Perdón, su respuesta, doctor. Bueno, en caso de un accidente, lo que hay que hacer, la ley te dice tienes 10 días para presentar lo que se llama el aviso de accidente. Sí, y eso directamente, obviamente, se entiende que todos los trabajadores son afiliados. Entonces, el primer camino es el aviso de accidente. Si pasa estos 10 días, obviamente ya hay un tema ya de incumplimiento, que las empresas muchas veces se evitan ese tema. Pero si tú me preguntas el primer caso, ¿cuál es? Notificar a la autoridad. Entonces, el primer caso, notificar la autoridad, en el caso regular de trabajadores, es riesgos del trabajo, ¿no? Ahora, afortunadamente, ya se lo puede hacer inclusive virtualmente. Entonces, se llena un formato virtual. Inmediatamente, al final de ese formato, se emite ya una cita con el médico ocupacional del Seguro Social para que se lleve todo lo que es los documentos del accidente. Pero eso sería el paso inicial, definitivamente. Ahora, como yo les he dicho en esta compartir, o sea, lo importante que es que las empresas tengan claro de que tienen que aprender de ese accidente. Obviamente, todo el tema de respaldo al trabajador, atención médica, etcétera, etcétera. Pero en el fondo, ¿cuál es la esencia de la investigación? Es que no se vuelva a repetir. ¿Cuántas veces vemos en las empresas que hay un accidente, después otro accidente en el mismo sitio? Y la pregunta es, ¿qué aprendieron de ese accidente? No, nada.
nada. Entonces se vuelve a repetir el mismo accidente en el mismo sitio. O sea, no se corta como yo les puse, se quita esa barrera. Entonces la idea es poner una barrera e impedir que exista un nuevo accidente. Eso es lo más importante. El trámite legal obviamente va a través del Seguro Social, que ya se abre un expediente de accidente de trabajo, ¿no? Pero como yo les digo, miren, cuánto dinero, nuestro dinero como afiliados, se desperdicia y se va, obviamente sin mirar a lo más importante, que es preguntarse por qué no tenemos que volver a tener más accidentes. Estimados participantes, estamos en la ronda de preguntas. Si ustedes gustan realizar otra pregunta, estamos a las órdenes. Caso contrario, daríamos por finalizada la sesión. Doctor Cáceres, por el momento no tenemos más inquietudes. Creo que podríamos dar por finalizada la sesión. Queremos agradecer la participación de todos ustedes. De igual manera, queremos agradecer al doctor Francisco Cáceres por su participación en este proceso académico. Queremos comprometerle para que no sea la última vez y que podamos contar con su apoyo, doctor. Muchísimas gracias. No sé si quiera dirigirse al auditorio, doctor. No, yo creo que simplemente agradecerle a ustedes, a la organización. Y yo simplemente el último mensaje, ¿no? Como alguien decía, su compañero, siempre pensar que el accidente es un tema humano. Podemos discrepar en muchas cosas, pero siempre hay un dolor humano, que si no aprendemos de ese dolor humano, la historia nos volverá a hacer más accidentes, más accidentes. Pensemos en nuestro día a día qué podemos hacer para evitar ese dolor humano. Muchas gracias. A usted muchísimas gracias, doctor Cáceres. Les recuerdo a los participantes que el único medio de verificación de su participación es registrarse en el link que estoy remitiendo nuevamente a través del chat. Por favor, para que las personas que no realizaron el registro lo hagan en este momento. Y una vez que se procese la información de su asistencia, se habilitará en el aula virtual la evaluación. Esto será a partir del jueves 24 de noviembre, que vamos a contar con el cuestionario. Les agradecemos mucho su participación. Les recuerdo que van a tener en el aula virtual habilitados los videos de las dos sesiones, para que en caso de requerir algún refrescamiento lo puedan hacer a través del aula virtual. Muchísimas gracias a todos los participantes. Doctor Cáceres, le reitero mi agradecimiento y en nombre de la Escuela de la Función Judicial. Muchísimas gracias. Gracias.